Hey, Mojitos, welcome to the class. ¿Cómo están, Mojovians queridos? Hoy vamos a trabajar una lección completamente nueva. Tenemos para hoy justamente el artículo a and the or the. Wow, este tema es súper interesante y a pesar de que normalmente lo encontramos siempre en la escuela, o sea, en la secundaria, en la prepa, a veces en la primaria, en todos lados, siempre cuando vamos aprendiendo inglés, siempre llega un momento en el que tenemos que saber el uso de a and an, el uso de the, y a veces no queda completamente claro cómo funcionan esas tres palabras o dos palabras en sí. Y hoy te lo voy a explicar para que entiendas perfectamente bien cómo funciona y no tengas duda jamás de cuándo utilizarlos y para qué sirven y cómo se pronuncian con infinidad de sustantivos y también a veces adjetivos con sustantivos. Bien, vamos a comenzar, mojos, let's do it. Bien, vamos a arrancar con el artículo a or an, que básicamente son la misma palabra. Ahorita vamos a ver justamente su significado, para qué funciona y te lo explico de una vez por todas. Ok, bien, el artículo a básicamente lo que indica no es en realidad por sí misma una cantidad. Bueno, sí o lógicamente significa un o una. Y eso es lo que nosotros en nuestra mente en español siempre asociamos, que a es un o una. Pero en realidad lo que vamos a hacer con a or an es justamente utilizarlo para señalar un objeto, pero cualquiera. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, que necesito algo, o quiero algo, o te pido que me des algo, normalmente voy a señalar, por ejemplo, un objeto en general. Yo lo voy a generalizar, pero lo voy a generalizar en singular. Voy a decir, oye, dame un lápiz, o oye, dame un vaso o en la mesa, dame un tenedor, por favor. ¿Ok? Cuando hablamos de un vaso, un tenedor o cualquier objeto, obviamente que sea individual, pero en este caso lo que nos interesa principalmente es que nos den uno nada más, sin importar de qué tipo sea. ¿Ok? Porque podemos ver que, por ejemplo, si estamos hablando de cubiertos y pido un tenedor, pues hay tenedores que pueden ser de metal, hay otros que pueden ser de plástico, hay otros que pueden ser más largos, otros más cortos, en fin. Hay variantes distintas, ¿sí? De tenedores, o lo mismo con, por ejemplo, un vaso. Yo te pido un vaso y hay altos, bajos, redondos, cuadrados, hechos de frasco, de mermelada. Bueno, en fin, cualquier infinidad de vasos. Pero cuando yo te pido, dame un vaso o necesito un vaso, a mí no me importa qué tipo de vaso me vas a dar. Yo lo que necesito es un vaso. ¿Ok? Es decir, ese recipiente con el que voy a tomar mi bebida. Entonces, a mí no me interesa, al decirlo, expresar qué tipo de vaso específicamente quiero. ¿Ok? Entonces yo me voy de manera indefinida, ¿ok? Porque por eso se llama indefinite article, es el artículo indefinido a or an, ¿ok? A or an es un artículo indefinido. Entonces voy a decir simplemente que quiero uno, no me interesa qué tipo, ¿ok? Yo te digo, oye, ¿no tienes un lápiz? Bueno, no me interesa si el lápiz, por ejemplo, es amarillo, naranja, azulito, turquesita, o si el grafito es BHB, 2B o cualquiera. A mí no me interesa. Yo lo que necesito ahorita es un lápiz. Entonces, cuando yo te pida este objeto, voy a decirte, oye, me das un lápiz y tú me das un lápiz corto o sin goma de borrar, o me lo das ya utilizado, o me lo das nuevecito. Eso ya no es mi problema, porque yo lo que te pedí fue un lápiz y te lo voy a agradecer. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar a or an. Es decir, vamos a hablar de un objeto cualquiera, sin definir, sin distinción, sin distinguirlo, sin señalar, por ejemplo, si es grande, pequeño, amarillo, morado, o si sirve para cualquier cosa. ¿Ok? Es indefinido. Entonces, eso es el significado de a or an. Otro detalle importante de a or an es que normalmente, cuando hablamos de trabajos,
cuando hablamos de ocupaciones, vamos a utilizar siempre antes de esa ocupación, antes de ese trabajo, que es el artículo a or an. Por ejemplo, a doctor, o a teacher, o a student, o a nurse, ¿ok? Para señalar el empleo. Nosotros en español decimos yo soy maestro, o yo soy doctor, o yo soy carpintero, ¿ok? Pero en inglés siempre es I am a carpenter, a doctor, a student. Y cuando nosotros hacemos esta traducción, que nos encanta ser traductores profesionales, porque en nuestra mente vivimos en español y todavía no nos acostumbramos a pensar directamente en inglés, que es yo te invito a que pienses en inglés directamente, es más fácil, ¿ok? Crea ese pedacito de tu mente en inglés, ¿ok? Déjalo que crezca, déjalo que crezca. Bueno, si tú quieres seguir pensando en español, entonces vas a decir, por ejemplo, yo soy doctor, no vas a decir yo soy un doctor, porque obviamente soy solo uno, no voy a ser dos, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto en español no funciona así. Eso es un problema, es un obstáculo, porque tú estás queriendo hablar en inglés como si hablaras en español. Y eso no va a funcionar la mayoría de las veces, ¿ok? En este caso tienes que pensar en inglés. Y el pensamiento debe ser, si utilizo un empleo o utilizo una profesión o utilizo un perfil de actividad, pues voy a decir ¿ok? En inglés, aunque en español no suene tan perfecto, ¿ok? Por ejemplo, la palabra skater, que es patinador le llamamos nosotros del inglés también decimos un escato, ¿no? Una persona que le gusta ir en patineta, que va a los parques a jugar con su patineta o a practicar, no es solamente jugar. En este caso, obviamente, nosotros diríamos, pues yo soy escato, ¿ok? Pero cuando lo digas en inglés, vas a decir, I am a skater, ¿ok? I am a skater, soy un patinador. Entonces, siempre que uses un sustantivo que describa una afición o que describa que eres algo en particular, es decir, una profesión, una ocupación, ¿ok? Vas a usar siempre a or an. Esto es a fuerzas, no lo puedes evitar, ¿ok? Entonces, dicho esto, volvemos al tema de cuando manejamos uno cualquiera. El ejemplo que tenemos por aquí es justamente a pencil. Pencil, que ya sabemos que pencil es lápiz, pero a pencil es un lápiz, ¿ok? Y aquí yo te puedo decir, por ejemplo, vamos a practicar, aunque no está puesto en pantalla directamente, puedes decir give me, que es un poco salvaje, ¿ok? Give me, pero aquí en confianza, give me, dame. Give me a pencil, please. Give me a pencil. Give me a pencil. Give me a pencil, please. Dame un lápiz, por favor. Menos salvaje sería, por ejemplo, necesito, I need a pencil. Necesito un lápiz. Cualquiera. Grande, chico, mediano, ya con la punta, sin punta, en fin, nuevo, usado, como sea. Tú dame a pencil, give me a pencil, dame un lápiz, ¿ok? Así de simple y sencillo. Entonces, a pencil, repeat after me. A pencil. Perfect. One more time. Good. A pencil. Excellent work. Vámonos con más ejemplos. Vámonos con el uso de the. Ahorita vamos a hacer justamente ya en un ratito más que te explique esto de the. Vamos a irnos a los ejemplos para que practiquemos igual, también veamos las diferencias entre unos y otros. Bien, el artículo the no es un artículo indefinido, ¿ok? Es el artículo que nos dice exactamente cuál, en este caso, es. Esta palabra the, T-H-E, the, nos va a señalar en español el, pero no el
no el, sino el, por ejemplo, el lápiz. ¿Ok? Es el artículo el, la, los, las. Este artículo no tiene género en inglés, tampoco tiene singular o plural, es simplemente the. En inglés es solo the. Y no funciona ni en singular ni en plural específicamente, porque el singular o el plural lo va a utilizar exclusivamente el sustantivo. ¿Ok? Como ya vimos en la lección anterior. Pues aquí viene el link, Si no has visto la lección de los plurales, busca el video y ahí vas a aprender todo sobre la formación de los plurales. Pero aquí estamos con el the y nosotros en español pues lo tenemos como el, la, los, las. Y va a depender, por ejemplo, si digo el caballo, los caballos, ¿no? La yegua, las yeguas. Entonces, siempre en inglés va a ser the. Pero ¿cuándo voy a utilizar the? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo voy a usar the? Lo voy a usar cuando yo quiera señalar un sustantivo del que ya tú y yo, o sea, la persona con la que estoy hablando, tú y yo ya sabemos de qué objeto te estoy hablando. Vamos a pensar en hace un instante yo te pedí un lápiz, ¿ok? Te dije, please give me a pencil, y tú me lo diste. There you are, ¿ok? Ahí lo tienes. Y entonces yo me lo llevo a mi oficina y lo utilizo. Pasa el rato y tú pues ya necesitas de vuelta el lápiz. Es el mismo lápiz que yo te pedí hace un rato. Yo hace un rato te pedí un lápiz y tú agarraste uno de tu mueblecito, pam, y me dijiste, toma, aquí está. Vámonos. Pero es mío. Cuando lleguemos a la situación en la que me lo pidas de vuelta o yo te lo pida de vuelta, ese lápiz tú ya sabes cuál es y yo ya sé también cuál es. Entonces te voy a pedir, can you give me the pencil that I gave you? Okay? Can you give me the pencil back? Can you give me the pencil back? ¿Me puedes dar el lápiz de vuelta? The pencil. Which pencil? Well, the one that I gave you. El que te di. ¿Cuál lápiz? Pues el que te di. Tú sabes cuál es ese lápiz. Y yo también, porque ese lápiz es el lápiz que te di. It's the pencil. The pencil. It's not any pencil. It's the pencil. No es cualquier lápiz, es el lápiz. Con esta situación se hacen muchos chistes o muchas situaciones, a veces divertidas o a veces no, en películas, en series, en la película de Kung Fu Panda, ¿ok? En la película de Kung Fu Panda vemos que dice, no es solamente ¿cómo dicen? No solamente es un luchador o un maestro del Kung Fu, sino que es el maestro del Kung Fu. ¿Ok? Entonces, no es cualquiera, él es el maestro del Kung Fu. Entonces, en este caso, específicamente, bueno, ahorita estoy pensando en la frase real. Si tienes la frase real en la mente y eres fan de Kung Fu Panda, comentario, ponlo ahí para que me corrijas en este instante, no hay ningún problema. ¿Cuál es la frase que dice Kung Fu Panda en ese, bueno, Po, obviamente, en esa parte? ¿Ok? Dice, yo estoy diciendo maestro, pero seguramente es otra cosa. Con toda certeza no eso dice, pero es él en particular. Entonces no es un panda cualquiera, él es el panda, ¿ok? Que va a ocupar ese lugar. Entonces, ese chiste así funciona mucho en muchas series porque dicen, no soy cualquier persona, yo soy el encargado, yo soy el que hace esto. O nosotros somos los que vamos a intervenir. Entonces, a eso se refiere ese the. The se refiere a algo que nosotros ya mencionamos previamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, the pencil es el lápiz. No es cualquier lápiz, es el que te di.
Ese es el que yo quiero que me devuelvas. Entonces tú y yo ya sabemos cuál es. Lo repito varias veces para que te quede bien claro, para que no tengas ninguna duda, porque esos videos para esto están diseñados para que lo escuches de forma clara, precisa, las veces que tengas que escucharlo y lo entiendas fácilmente. Es decir, no tiene nada de complicado, no es una mística especial, no tienes que invocar nada en particular para que lo aprendas. Simplemente escúchalo, analízalo, obsérvalo también cuando veas una serie o cuando veas una película. Cuando usen esta palabra que se usa muchísimas veces, pues en este caso identifica cómo lo estamos usando. Otro detalle muy importante de esta palabra the es que muchas veces en inglés no es necesario utilizarla. Pues sí, así es, no es necesario utilizarla. Tal vez tú pienses, pero oye, yo en español digo esto. Claro, ya lo dije hace un rato, tú en español piensas de una forma, hablas de una forma, pero no es igual que el inglés, ¿ok? Un ejemplo muy claro es cuando nosotros iniciamos una frase de forma generalizada. Cuando nosotros hablamos de forma generalizada de algo, nosotros empezamos siempre con el, la, los, las. Sobre todo cuando damos una opinión o una descripción. Por ejemplo, podríamos decir, los gatos siempre caen de 4 patas, ¿ok? Los gatos siempre aterrizan de 4 patas. Cuando nosotros iniciamos esta frase en español, decimos los gatos, ¿ok? Pero en realidad, para nosotros tiene todo el sentido, pero en inglés no son los gatos en particular, ¿ok? Los gatos de la calle o los gatos del vecino, sino que en general todos los gatos así lo hacen, ¿ok? En general. Entonces, si vas a hablar en general en español, no hace falta que digas the cats. Eso es un dato bien importante, ¿ok? No es necesario que digas the cats, da. Vas a decir cats, da. Y entonces, ese detalle también cuando lo lees en una frase o cuando lees un libro o demás, muchas veces lo lees y dices, gatos no caerse en 4 patas o gatos caerse siempre en 4 patas. Entonces, en tu cabeza en español lo lees así y dices, como que no, algo le falta, ¿no? No sé qué le falta el the. ¿Tú cómo ves? Sí, ¿no? Vamos a ponérselo. Y entonces dices, the cats, da. Pero no es correcto. Cuando nosotros generalizamos en inglés, no usamos the. ¿Ok? No usamos the. The es para señalar específicamente cuáles son. Por ejemplo, si yo hablara de los gatos de la vecina, sí diría the neighbor's cats. ¿Ok? The neighbor's cats, los gatos de la vecina. The neighbor's cats. Bueno, esto del neighbor's, apóstrofe S, luego. ¿Ok? Pero así es. No son cualquier gato, sino que son los gatos específicamente de la vecina. Right? Así de simple y sencillo. También sucede con muchos nombres y demás. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el nombre de Estados Unidos lleva siempre the United States of America. Porque no son cualquier estado, son los estados que se unieron en América. O sea, de todos los estados que hay en América, esos son los Estados Unidos de América. So, they are the United States. Not any, those, the United States. Esos son los Estados Unidos. Entonces ahí sí se usa the United States. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de grupos de rock y demás, por ejemplo, The Beatles son los Beatles. No son cualquier Beatle, son los Beatles, The Rolling Stones, los Rolling Stones. Ese es otro detalle interesante cuando hablamos de nombres de bandas o sobre todo de grupos, sí, nombres de grupos en inglés. La gente nativa que habla inglés no piensa en las palabras o en su significado directamente, sino que ya lo utilizan como un nombre propio. Es decir, no dicen, las piedras rodantes. No, ellos dicen The Rolling Stones y pierde el significado, por así decirlo,
inmediato, porque no se analiza que son las piedras rodantes, sino que ellos ya identifican The Rolling Stones como la gran banda de rock en este caso, que bueno, al principio pues no era la gran banda, pero eran nuevos. Y así lo reconocían como la banda nueva, ¿no? The Rolling Stones. Entonces, cuando una banda de rock o de lo que sea, de música, tiene un nombre que empieza con The, ¿ok? Es parte de su nombre, es un proper noun. Entonces, se refiere a que son los, por ejemplo, the cranberries, los arándanos. Nadie piensa en arándanos cuando dicen, ok, let's listen to the cranberries. Y alguien piensa, ¿dónde van a estar los arándanos? No los veo. No, no es posible. O sea, eso nadie lo va a pensar. ¿Ok? Entonces, básicamente utilizamos the cranberries, the Beatles, the Rolling Stones, etcétera, etcétera. The White Stripes, bueno, puras bandas de rock se me están ocurriendo, pero todos así funcionan. ¿Ok? Entonces, the para señalar el, la, los, las, pero específicamente los que son únicos o los que son a los que nos referimos que tú y yo ya sabemos cuáles son. ¿Ok? Good, pues una vez entendido esto, ya vimos the pencil, ahora sí, vámonos a lo que nos trujo, pues vamos a ver los ejemplos justamente y ver unas diferencias por acá. Por ejemplo, aquí tenemos a cow, this is a cow, okay, a cow, and this is the cow with the lady, that's right, a cow, the cow, a cow, the cow. One more time. A cow, the cow. Great. Vamos con más ejemplos. Tenemos por aquí a girl. A girl. Una chica cualquiera, una niña. A girl. The girl with the present. ¿Ok? La chica con el regalo. The girl. No es cualquier chica, no es cualquier niña, es la niña que tiene el regalo. The girl. A girl. The girl. A girl. Perfect, mojitos, vámonos con más. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos a student. Yeah. A student. Y aquí entonces justamente viene lo que ya habíamos platicado con anticipación, que te vengo repitiendo y repitiendo. Las palabras que empiezan con S y luego consonante no llevan E, no es a student, no es a school, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Justamente porque las palabras no funcionan sueltas, es que lo podemos resolver sin problema uniendo ese sonido de la S a la palabra previa que ya mencionamos. Por ejemplo, aquí tenemos el artículo indefinido a o a y vamos a decir a student, no a student. All right? No es a student, es a student, a student, a student. Good, excellent work. Muy bien. Y en este caso, otra vez, no es de, no es da. Recordemos que en este caso, este va a ser un sonido débil, ¿ok? The student, porque entonces ya no metes la E, que no existe, the student. Y ahí ya libraste este detalle de querer siempre decir E. Ahora lo que tienes que hacer es practicarlo mucho para que ya elimines esa costumbre mala de decir a student. Es student, pero ayudado con la palabra previa, a student, the student. A student, the student. Perfect. Excellent work. Muy bien, vámonos ahora a ver una situación porque hace rato que estamos viendo que es A or N. A or N. Bueno, ustedes van a decir ahorita, bueno, ¿por qué mencionas A or N? Y luego cuando haces la pronunciación dices A en vez de decir A. Bueno,
Hay algunas personas que definitivamente siempre cuando usan el artículo dicen a, pero normalmente he notado que se debe de utilizar cuando estás haciendo énfasis en que es solamente uno y cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, voy a decir, I am not, yo no soy, I'm not a student. Entonces ahí como estás haciendo el énfasis, puedes usar a student, ¿ok? Pero cuando lo dices de forma débil, porque es solamente un artículo que te ayuda para acompañar el resto de la frase, pues puedes decir I'm a student, I'm a student, ¿ok? I'm a student. Entonces el a o el a van a variar dependiendo de qué estés diciendo y cómo lo quieres decir. Y otra cosa bien importante, cuando yo lo menciono de forma independiente por su nombre, uso a o en, porque así se llaman, pero ya en la práctica oral muchas veces se pronuncia solamente ¿ok? Porque vamos a decir a student, no se vale que digas a student, ¿ok? Es es corto, haces el dropping, porque no es la sílaba fuerte, ¿ok? A student, a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a worker, I'm a doctor, a doctor. Se escucha la A, casi no. O sea, es muy rápida, es muy corta, es baja, a doctor. I'm a doctor, I'm a doctor, I'm a doctor. Entonces, esa es la situación. Bueno, ahora, vamos con esta parte de A o N. Son la misma palabra, sí. Se utilizan para lo mismo, sí. Pero uno lleva N y el otro no. Por defecto, vamos a usar el que no lleva N. Es decir, normalmente vamos a usar el que no lleva N. Porque la mayoría de las palabras que conocemos empiezan con sonido consonante. Sonido consonante son aquellos sonidos que no llevan vocal. Ya, ok. Sí fue muy simple, muy sencillo, pero a veces hay que explicar, ¿ok? No es un sonido vocal, los sonidos vocales son A, E, I, O, U, y en el caso del inglés pues tenemos más vocales, ¿ok? ¿Ok? Etcétera, ¿alright? Entonces, en ese sentido, si no vas a usar un sonido vocal al inicio de la palabra, normalmente vas a usar un sonido consonante, por lo tanto, el sonido que va a hacer es o sea, la palabra que vas a usar es a worker, a doctor, a student, ¿ok? Pero en este caso, por ejemplo, si vas a hablar de algo que empiece con sonido vocal, por ejemplo, architect, elephant, engineer, engineer, architect, elephant. Todos empiezan la palabra con sonido vocal. Architect, elephant, engineer. Estos van a requerir que uses AN para la pronunciación. Vamos a decir an architect o an architect, an architect, an engineer, an engineer. Y siempre pegado, porque si no, qué chiste, ¿ok? Lo vas a pegar porque es un cluster, es un pack de palabras que van siempre unidas. Juntas tienen un contexto específico y un significado. An architect. No va a decir an architect, no. Es an architect. An engineer. An elephant. An elephant. An elephant. An elephant. An engineer. An architect. Entonces ese an no es tan fuerte, pero sí pégalo con el sustantivo. Entonces estos son sustantivos que empiezan con sonido vocal. Va a suceder, por ejemplo, palabras que empiezan con H, algunas en algunos lugares, por ejemplo, hotel o hospital. Hay personas en ciertas zonas que ahorita no puedo identificar porque no me acuerdo, pero hay ciertas personas de ciertos lugares
que deciden decir hospital o hotel, hotel o hotel, hotel, ¿ok? No dicen hotel, no dicen hospital, ¿ok? Eso es algo normal, ya sabemos que el inglés se habla en muchísimos lugares diferentes y cada quien adapta sus pronunciaciones de acuerdo a sus características también físicas, ¿ok? Entonces, básicamente hay quienes dicen hotel y hay quienes dicen hotel. En este sentido, específicamente, es de acuerdo a la pronunciación. Entonces va a haber gente que diga an hotel, an hotel, an hotel, an hotel, porque ellos la H la hacen muda. O van a decir an hospital, y van a decir an, porque para ellos hospital no lleva sonido j, por lo tanto no es consonante. Pero si fuera consonante, como muchas otras personas lo hacen, van a decir a hospital, an hotel, a hotel, a hotel, ¿ok? Entonces, esta situación es bien interesante. Al final de cuentas, los idiomas son cultura y a donde vayas, haz lo que vieres y ahí vas a copiar, vas a conocer y vas a enriquecer todo esto que yo te estoy dando solamente desde un lado básico, ¿ok? Desde la base, pero tú luego lo vas a ir expandiendo de acuerdo a tu propia experiencia personal en la vida. Si tú viajas y conoces muchas personas que hablan el inglés de forma distinta, eso es fabuloso. Te invito a que no dejes de hacerlo y vas a tener una experiencia muy vasta en el lenguaje y al final de cuentas enriquecer tu lenguaje enriquece tu mente, enriquece tu corazón, enriquece tu alma, tu experiencia y es una forma de vivir extraordinaria. El lenguaje nos permite comunicarnos y nos permite en este caso enlazar pues afecto, relaciones, negocios, ¿ok? Con la gente. Entonces, la mejor forma de hacerlo es a través de el oído. Escucha cómo habla la persona con la que estás interactuando y en ese caso siempre trata de igualar o emular, en este caso, la pronunciación para que te acepten y te adaptes al lugar en el que estás. ¿Ok? Entonces, no importa lo que diga yo, importa lo que escuches en el ambiente en el que estés y lo repitas y lo consumas y lo produzcas de nuevo de vuelta para que la gente de esa comunidad te escuche, te entienda y te abrace como parte de su comunidad. Obviamente no es algo que sucede al principio, en los primeros días o meses, pero si estás mucho tiempo en un mismo lugar vas a terminar hablando como esas personas y al final de cuentas lo que yo hoy te pueda decir pues no es al 100% válido porque yo te lo estoy diciendo desde mi perspectiva, desde mi experiencia y al final de cuentas tú vas a crear y lo ideal es que tú creas la tuya. All right, so yes, we got an architect, an engineer, good, an elephant. One more time, Mojos. An architect, an architect. Yeah, an engineer. Good. And an elephant. An elephant. Okay, an elephant. Perfect Mojo Powers. Vámonos con más. Ok, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Oye, teacher, tú me estás engañando. ¿Por qué me dices que unicorn y university yo veo que empiezan con U y acá tienen A, ¿no? Acabamos de decir que empiezan con vocal. No, lo que dije es que tienen que empezar con sonido vocal y esa es la primera parte que muchas veces se confunde y hay muchas personas que te lo pueden explicar mal, pero esto lo vamos a solucionar right now, ¿ok? Hay palabras que empiezan con uni y otros sonidos por ahí con U, donde la U no va a ser O U o algo así, sino que va a ser U. Unicorn, university, tiene ese sonido U. Entonces puedes oír claramente que es un sonido consonante, no es un sonido vocal. Por lo tanto, aunque lo escribas con vocal, U, el sonido es uni.
unicorn, university, unique, universe, ¿ok? Estas palabras siempre van a llevar antes a unicorn, a university. ¿Por qué? Porque estas palabras empiezan con sonido consonante. Entonces, no es la escritura, es el sonido. Very good. Okay, so here we are. Vamos a repetir. Tenemos a unicorn. One more time. A unicorn. Good. A university. A university. One more time. A unicorn. A university. Perfect, mojitos, mojitas. Este está fabuloso. Hoy me está encantando toda esta sesión. Está muy interesante. Yo sé que estás aprendiendo muchas cosas muy importantes. Y sobre todo, lo más importante que puedes hacer, valga la redundancia, es guardarlo, practicarlo, analízalo, piénsalo, ¿ok? Al basta tomes todo lo que te estoy diciendo al 300% real, aunque normalmente siempre trato de decir todas las cosas que sé, como las conozco, pero al final de cuentas soy un ser humano normal y corriente como cualquier otro y pudiera equivocarme o pudiera ser que tenga la información equivocada en algún instante. Yo te invito a que la analices, que le veas todo el sentido, porque así tú vas a aprender. ¿Okay? El aprendizaje es personal, no es algo que yo te voy a inducir. Yo te guío, yo te ayudo, yo te explico por mi experiencia, pero tú practícalo y estúdialo y observa. Y a veces llegamos a conclusiones que los que nos enseñaron no. ¿Por qué? Porque somos individuos y cada quien piensa en forma distinta, no mejor o peor, sino distinta, y llegamos a conclusiones diferentes. All right. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, un detallazo bien importante que, al igual que el detalle de A o N, con la pronunciación, vamos a tener que considerar el sonido de the. Hace rato te decía the. ¿Y qué es esto que está aquí? Bueno, pues esto que está aquí es justamente un phonetic. Son unos símbolos fonéticos. Si me lo preguntas a mí me encantaría que desde un principio siempre así se escribiera en inglés, lo cual está, o sea, sí es heavy, ok, está pesadito, porque pues no es el lenguaje arábigo con el que estamos acostumbrados a escribir en español, pero al menos sería muy interesante hacer lecturas completas o practicar mucho con esos símbolos. Esos símbolos son la neta del planeta, es decir, estos símbolos nos señalan realmente cómo suena una palabra. ¿Dónde las puedes encontrar? Normalmente en el diccionario. ¿Sí te acuerdas que existe algo que se llama diccionario? Que puede ser, bueno, ahorita no tengo ninguno a la mano, pero de esos diccionarios que encuentras físicamente, a veces rojos, a veces azules y gordos, ¿ok? Llenos de palabras. Ok, bueno, pues los diccionarios, normalmente cuando buscas un entry, cuando buscas una palabra, checas la palabra y te aparece a un lado con unos corchetes cuadrados, ¿ok? Con unos corchetes. Te aparece estos símbolos que señalizan la pronunciación de la palabra. Esa es la primera vez que tenemos phonetics. No va a ser algo muy común que tengamos en las primeras clases, o no al menos en los primeros 100 días. ¿Ok? Pero ahorita lo estamos viendo y te lo presento y te invito a que lo revises también por tu cuenta. Probablemente te pueda yo crear unos videos extras al respecto, pero no para esta lección. Ok, vamos a prepararnos más adelante. Y en este caso, estos símbolos fonéticos señalan cómo se pronuncia. Esta D que tiene como una cruz arriba, ¿ok? Señala que es o sea que tiene ese sonido D, pero que tienes que darle el mordisquito ¿ok? Como una vibración. Y luego el sonido de esta letra E que está de cabeza porque se cayó, ¿ok? Eso sí, se cayó y no sabes si es una E o una A. Tiene una crisis existencial, ¿ok? O más bien, así le gusta hacer. Dice, pues me vale un día, pues, tú me ves así y yo soy así, no me importa, no me juzgues, ¿ok? Entonces, el sonido de este phonetic que está aquí es se le llama schwa,
¿Ok? Aunque en realidad el schwa tiene variantes, ¿ok? Tiene varias formas distintas. Para cada sonido vocal hay un schwa prácticamente. El schwa en realidad es cuando haces una vocal débil, cuando haces el dropping de la vocal, o sea, cuando dices, lo voy a hacer muy débil para que no suene tan fuerte, ¿ok? Y en este caso, esto es un sonido de schwa porque no es da, no es de, es the. Como si tuvieras, ¿ok? Como si tuvieras flojerita. Tienes flojera y dices the, the. A veces también, bueno, no estoy proponiendo que hagas burla de la gente, ¿verdad? Pero a veces sin querer nos da ganas de burlarnos de alguien y decimos duh. Así le decimos duh. 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 ¿Ok? Entonces, ese sonido es el mismo, ¿ok? Es the. Y ese sonido, ¿cuándo lo vamos a producir? Cuando otra vez los sustantivos que estemos trabajando empiecen con sonido consonante. Consonante, ¿ok? Es decir, the cow, 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 the girl, ¿ok? The girl. Y básicamente, pues cualquier palabra que empiece con sonido consonante va a llevar the. Es débil, no es da, no es the cow, the girl. No, no es the cow, the girl. No, practícalo, practícalo. You can do it. Come on, Moji. Come on, Moji. Let's do it. The cow, the cow, the cow, the cow. The girl, the girl, the girl, the girl. Nice, Moji, nice. Oye, mejor les voy a decir Moji, así no es Mojito, Mojita, es Moji. Moji in general. Good. Ok, vamos con otros ejemplos, pero en este caso va a cambiar esto que es the. Ok. The. Sigue siendo the, pero ahora es con vocal I. Y ese sí es I. The. Y es corto. The. ¿Cuándo voy a usar the? Cuando el sustantivo empiece con sonido vocal. Sonido vocal, como vimos hace un rato, engineer, architect and elephant, que los vimos hace un rato con N. Ahora cuando los señale, voy a decir the engineer, se hace esta como curvatura o link de the engineer, the architect, se crea un diptongo, the architect, the architect, y the elephant. Entonces creamos este diptongo en el caso de los sonidos diferentes a la I, ¿ok? Entonces, the engineer, the architect, the elephant. Woo, that's great. Perfect work, perfect work. Y vamos a practicarlo un poco más con unos ejemplos que son muy precisos y reconocibles, ¿sí? Porque son títulos, por ejemplo, de libros o películas o de grupos, como decíamos hace un rato. De este lado tenemos the y de este lado tenemos the. ¿Ok? ¿Qué tienen en común? Pues tenemos the invisible man. The invisible man. The expendables. The Avengers. The Ice Age. The Ice Age. The Addams Family. ¿Vieron cómo todos son the invisible man, the expendables, the Avengers, the Ice Age, the Addams Family? Todavía hay más, busca los materiales extra. Y tenemos de este lado entonces The Hobbit,
The cat in the hat. Hay dos the hat in the cat. Ah, no. The cat in the hat, dije, what? Okay, the cat in the hat. The princess diary. The princess diary. The princess. The good dinosaur. The good dinosaur. And the rolling stones. The Hobbit. The cat in the hat. The princess diary. The good dinosaur. The Rolling Stones. ¿Conoces estos nombres? Estos proper nouns. Comenta en la cajita de comentarios, deja tus opiniones sobre estos títulos y o comparte otros títulos que tú conozcas que empiecen con the o con the, ¿ok? The o the. Muy bien. Con eso vamos a concluir el día de hoy. Hoy nos llevamos 45 minutos, pero fueron 45 minutos súper importantes. No lo quise partir en dos para no agobiarte un día más. Pero hoy una clase muy larga, pero muy interesante, pienso yo, y sobre todo muy útil. Nos vemos por aquí la próxima. See you around. Have a nice day. Mojito, mojis, mojas, como sea. Bye.